compartimos que había una compañera de Colombia, parece que eran, que querían reactivar el tema Buenas Noticias. Ah, sí. Y al comentarlo aquí en la tertulia ha habido ya personas que han dicho que es como lo organizan y tal, ¿no? Y pues sería estupendo que desde cualquier parte del mundo, con un smartphone de esto, se graban cualquier noticia que te haga sentir bien, que te haga contrarreste un poquito tanto miedo y tanta violencia, ¿no? Y que nos lo envíe y lo comparta. Y de hecho esta tarde hemos recibido un correo de un ingeniero de sonido que se ofrece a mejorar el sonido de las grabaciones. Todo el sonido, digo, hacemos lo que podemos, pero en fin, nuestros medios, nuestros recursos son limitados, ¿no? Lo importante es el contenido. Muchas veces la gente se centra en el formato, ¿no? Que si no se ve bien, que se mueve en vez de lo que realmente se está transmitiendo, ¿no? Que uno es libre de hacer lo que quiera. Por lo tanto, abrimos que el que quiera buenas noticias es para todos y si recibimos, o cuando tengamos ocasión vamos a reactivar el programa. En una ocasión hablamos con una periodista que se ofreció, en un trabajo por la mañana y por la tarde se ofrecía, pero por la tarde cogió otro trabajo de recepcionista de un hotel y lo suyo es que haya alguien que, bueno, que esas noticias que vienen muchas veces sin un formato, le dé un formato y lo ponga en plan vídeo, en fin. Sí, estamos abiertos a que eso se pueda activar, ¿no? Hoy, curiosamente, y no sé por qué, me han llegado, es apropiado todo, noticias distintas a las que hemos comentado otras veces y son peculiaridades que me apetece por una razón u otra que lo compartamos. Por ejemplo, la primera que tengo aquí, un joven se enfrenta al huracán Matthew, por lo visto la tormenta más poderosa en tocar tierra en más de una década en Estados Unidos, pues sin protección, es decir, con el pecho descubierto, una bandera USA en la mano y moviéndose al ritmo de la música. Eso lo han grabado en un vídeo y en pocos días se ha vuelto viral. No sé si lo conocéis, yo lo he conocido este mediodía, con más de 25 millones de reproducciones. El joven ha querido mostrar otra cara de la tormenta, enfrentando la tragedia, bailando con una música de fondo. Bueno, muchos sentimos que vendrán nuevos huracanes, nuevas tormentas. Entonces lo que apetece compartir, otra actitud posible ante lo que denominamos desgracia, tragedia, situaciones que la vida nos pone, la podemos tomar como eso, una desgracia, o cambiarla por experiencia, o es cuestión de cambiar la actitud. Me apetece que compartamos eso, ante lo que viene, lo que tenemos y lo que puede venir. Vivimos un mundo de incertidumbre, de total incertidumbre a todos los niveles. ¿Qué actitudes podemos tomar? Como este tipo de imágenes, yo he visto el vídeo, lo he visto sin música porque lo vi, no recuerdo bien en qué momento, que estaba con alguien más y por no molestar no le puse voz, pero vi las imágenes, ¿no? Como en otras ocasiones cuando aparece un chico delante de un tanque y tal, ¿no? Alguien delante de una formación policial, en realidad es una metáfora, ¿no? En el sentido literal es una persona que enfrenta por sí misma el miedo, la amenaza, la violencia, la agresión, la dictadura, el terror, y eso no es solamente un comportamiento individual, sino que es también la metáfora, ¿no? Es decir, la metáfora de que siempre hay algo frente al mal o frente al daño que nunca va a poder transcurrir sin algún tipo de resistencia, ¿no? Eso creo que como metáfora está clara, ¿no? Por eso yo creo que tiene tanto atractivo ver a alguien enfrente de algo así, ¿no? Con independencia de la belleza o de la épica que tiene un chaval joven con una bandera y el pelo al aire, ¿no? El torso, creo recordar que sí, es nudo, sin ¿no? camisa. Y eso por una parte, pero luego tiene una lectura que se me antoja un poco ambivalente. Por una parte, podría ser una lectura que puede subrayar el hecho de que la individualidad, la fuerza de la persona es extraordinaria, ¿no? Que puede hacer frente, que una sola persona puede detener un ejército, puede detener un tanque, puede detener un batallón de soldados, no puede detener un huracán, pero esa es la metáfora, ¿no?
Eso creo que es bonito y creo que es algo a rescatar y a subrayar y a tenerlo presente en nuestra vida diaria, que aunque nos parezca que enfrente tenemos la fuerza más poderosa, en realidad dentro de nosotros también hay algo que puede detener el huracán, ¿no? Eso podría ser una lectura que creo que es valiosa, pero al mismo tiempo se me ocurre que puede haber otra lectura un poquito más diferente, ¿no? Y es que estamos viviendo una etapa, un mundo en el que la resistencia es individual y en el que nos han acostumbrado a que hagamos frente a las cosas a pecho descubierto e individualmente. Y eso, que por una parte tiene la épica, la belleza y el valor de lo que acabo de decir inmediatamente, pues tiene al mismo tiempo el inconveniente, la carencia, la limitación de que deja, digámoslo así, de lado nuestra otra dimensión de seres que hemos nacido para vivir, acompañados, para estar, para afrontar de la mano lo que nos ocurra, ¿no? O sea, que somos seres concebidos para ser seres entre seres. Y entonces esas imágenes a mí siempre me han parecido que tienen esa doble dimensión. Es verdad que aquel chino de Tiananmen, ¿no?, delante del tanque, era la pura expresión de la valentía de un ser vivo, ¿no?, de un ser humano, pero al mismo tiempo era la expresión de la soledad de quien no ha sido acompañado por otros para hacer frente a lo que ha tenido esa valentía de considerar que había que enseñar, que hacerle frente, ¿no? Bueno, estas son las dos lecturas de la metáfora, lecturas que son a su vez metafóricas, porque supongo que detrás de este hecho concreto, pues vete a saber lo que hay, ¿no? O sea, puede ser alguien al que se le ha ido la cabeza y ha salido allí a pecho descubierto y hemos hecho una lectura épica, ¿no? Pero bueno. O alguien que pretendía ser viral en sí, internet, claro, por eso, que pero por eso digo que estamos hablando de una metáfora, seguramente, ¿no? Estamos haciendo una metáfora, pero bueno, la vida es una metáfora también, ¿no? Podemos limitarnos a leer literalmente lo que pasa a nuestro alrededor o a encontrar la poesía, la metáfora y el sueño, ¿no? Hacer un relato un poquito diferente. Comenzando por la primera cara, por la cara de la moneda que ha dibujado Juan, es decir, por la parte metafórica llena de, como él ha dicho, de belleza, ¿no?, de estética y también de ética, ¿no?, que puede estar contenido en el vídeo. Yo no lo he visto, pero por lo que habéis comentado ya me hago perfectamente una idea. Yo creo que empezamos a ser conscientes, de una u otra forma la humanidad siempre lo ha sido, pero ahora empezamos a ser más conscientes que nunca, que el ser humano tiene unas capacidades que van mucho más allá de las capacidades intelectuales, que van mucho más allá de las capacidades físicas, y que tienen que ver con un ámbito al que la ciencia empieza a acercarse lentamente, que es el ámbito de la consciencia. Quizá como frase más emblemática en el ámbito científico, pues ha quedado eso surgido de la física cuántica, y mira que la física cuántica empieza ya a estar superada, pero surgido de la física cuántica cuando dijo que lo observado depende del observador. La capacidad es tremenda, claro, para que la realidad que está en tu entorno dependa de ti, y que eso no sea algo que te lo digan escuelas milenarias de tipo conciencial espiritual como el Ho'oponopono, sino que te lo diga precisamente la física cuántica. Empezamos a darnos cuenta que tenemos, por tanto, capacidades que van mucho más allá de las corpóreas mentales. Y esas capacidades las estamos poniendo en activo en cosas que pueden la mente tildar de grande, pero también tildar de pequeña. Para mí, por ejemplo, tiene una gran importancia esa capacidad, esa forma de afrontar las cosas, esa metáfora de este chico, pero aplicarlo a algo que está mucho más en la vida de todo el mundo, porque los huracanes no están en la vida de todo el mundo, como es, por ejemplo, una enfermedad grave, una enfermedad importante, ¿no? El cómo afrontarla, ¿no? Pues bueno, se puede afrontar desde el miedo, se puede afrontar desde la desesperación, se puede afrontar desde la depresión, o se puede afrontar pues cogiendo todo por los cuernos, e incluso como
se comparte aquí en Recuerda TV, incluso metiéndote dentro de ella, es decir, no solamente no rechazándola, sino asumiéndola y a partir de ahí preguntándote qué es lo que te está trayendo a tu vida, el por qué la enfermedad está ahí, buscando ese origen y esa causa que está en el interior y ese interior es tu interior. Y claro, eso no tiene nada que ver con la posición de ver la enfermedad simplemente como una amenaza, entonces te entra el miedo, te entra el pánico y la respuesta es tan distinta, ¿verdad? Entonces, en esa estética y en esa ética del vídeo que estáis comentando, yo encuentro el reflejo, antes que nada, de esas capacidades que todos tenemos y que podemos poner en valor. En paralelo, y por irnos después a la otra parte que también acertadamente ha delimitado Juan, yo creo que el ser humano, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todavía mantiene una visión demasiado egocéntrica, de no comprensión de lo que es la naturaleza. La naturaleza es una perogrullada lo que voy a comentar, pero es así, es como es. Tiene su ciclo, tiene sus ciclos que además no son los mismos. Hay ciclos, por supuesto, que son planetarios, pero hay ciclos que son distintos en función de las partes del mundo en las que vivamos, y hay que tener una comprensión de eso. Y lo que el ser humano ha realizado hace ya demasiado tiempo es intentar que su hábitat vaya en contra o no tenga al menos en cuenta esos ciclos. Yo recuerdo que en torno al año, creo que fue el 2007, 2008, perdonad la falta de memoria, cuando aconteció el terremoto de Haití, en aquellos momentos yo tenía una colaboración muy activa con Naciones Unidas y en particular desde la Organización Internacional del Trabajo en la sede de Turín se puso en marcha un programa dentro de un programa a su vez más amplio que se llamaba de desarrollo local en la red del NET. Se puso en marcha un programa que era no existen desastres naturales, existen catástrofes naturales que el ser humano hace que se conviertan en desastres naturales. Mira por dónde, hoy que estamos grabando este programa, ha vuelto a suceder una tragedia en Haití. En este caso ha sido precisamente un huracán. No sé si habéis tenido ocasión de ver las imágenes. Como me ha interesado el asunto, yo he hecho por verlas. Y claro, yo que conozco muy bien aquella zona, conozco muy bien la isla, República Dominicana y Haití, que están en la misma isla, es que hay lugares que están cantados, están cantados. Que tú no puedes establecer tu vivienda, entre comillas, si a eso se le puede llamar vivienda, en sitios concretos, por ejemplo en la área de montaña, donde una zona que es proclive al movimiento sísmico, cuando se produzca un movimiento sísmico, el problema ya no es el movimiento sísmico, sino que en la montaña hay una avalancha de tierra. Y lo que en principio no tiene que tener ningún impacto, sin embargo, si tú estás viviendo en esa avalancha de tierra, en una vivienda colocada en la área de la montaña, y eso además sucede de noche, pues lo más probable es lo que sucedió allí, que mueras aplastado por la tierra. Es verdad que hay una catástrofe natural, pero hay una falta de sentido común por parte del ser humano a no ubicarte en zonas que vayan en contra de eso. En el caso ahora del huracán de Haití, las imágenes que ofrece la televisión es también espectacular, porque el sitio donde se ubican las, entre comillas, viviendas, claro que son todas hechas de madera y duralita, ¿no? Es un paraíso, claro, porque es que está en la misma playa, en un sitio paradisíaco, pero claro, cuando llega un huracán de esta fuerza, es imposible contenerlo, porque no tiene la estructura, las viviendas no son viviendas, esa es la realidad, no son viviendas, y ahí se mezcla un poco de todo, ¿no? Se mezcla la negligencia, se mezcla también la falta de alternativas, personas que no tienen recursos para vivir de otro modo, y todo eso finalmente hace que lo que sin duda ninguna es una catástrofe natural, pero se convierte en un desastre, ¿no? Desde el punto de vista humanitario, precisamente por esa falta, ¿no? de sentido, de conexión que tiene el ser humano con la naturaleza. Entonces, la otra cara de la moneda del chico este con la bandera es que un huracán es un huracán. El huracán no hay que enfrentarse. Al huracán lo que hace es vivirlo, ¿eh? Viene un huracán, pues viene un huracán. O sea, es como si tú por la mañana, evidentemente no es lo mismo, sino tú por la mañana, cuando llueve te quieres enfrentar con la lluvia, ¿eh? Llueve con un paraguas, te quieres enfrentar con el frío, pues abrígate, o te quieres enfrentar con el calor, ¿eh? Pues vuelves con ropa más cómoda y intenta ir por la sombra. Es decir, que esa conciencia que yo denomino, por llamarlo de alguna forma, egocéntrica, es la que nos lleva en muchas ocasiones a ver como amenaza o sentir la necesidad de enfrentarnos a cosas
que no hay ninguna necesidad de enfrentarse, lo único que tenemos que hacer es vivirla. Tanto se habla, ¿no?, del ejemplo del agua, ¿no? Y es un magnífico ejemplo para este tipo de cosas. Es decir, tú puedes hacer como este chaval de enfrentarte al huracán, o puedes tomar una actitud de agua. ¿Qué hace el agua? Pues se adapta, se adapta. Con esto no estoy llamando ni mucho menos a una inacción, no. Hay muchas cosas en la vida que cuando lo sentimos lo que tenemos que hacer precisamente es actuar. Pero después hay otras circunstancias en la vida que lo normal es que si hace frío pues te abrigas, si hace calor pues te desabrigas y vas por la sombra, si llueve pues coge un paraguas si no te quieres mojar, o te da igual te mojas y no pasa nada porque te seca. En fin, una actitud que no sea la de estar siempre, que las cosas tienen que ser como nosotros queremos que sean y tener una mayor capacidad de adaptación. El agua tiene esa capacidad, ese elemento tan maravilloso que nos enseña que se puede vivir como líquido, pero también se puede vivir como sólido cuando se hiela y vivir como gas cuando se evapora, ¿no? Ese agua que es capaz de nunca enfrentarse a nada, sino simplemente dar la vuelta. Y en darle la vuelta a la cosa es absolutamente imparable, no hay forma de pararla. O pasa por arriba, o pasa por abajo, o pasa por los lados. No tiene que pasar por el mismo sitio que siempre pasaba, no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Se adapta a las circunstancias. Yo creo que también es algo que cuando contemplamos este tipo de cosas o abordamos los temas que estamos comentando, también tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Era un poco lo que sienten las personas, yo también, que esto va a suceder y va a suceder cada vez con mayor frecuencia, ¿no? La Tierra, le digo que todos los políticos tenemos un reflejo de lo que somos, ¿no? La Tierra, como la humanidad, para mí, formamos parte de la Tierra, somos uno de los cuerpos del planeta, ¿no? El cuerpo más sutil físicamente hablando, ¿no? Entonces, en cuanto nosotros como humanidad vivamos en paz, desde mi sentir, la Tierra se calmará. Mientras tanto, la Tierra está respondiendo a lo que la humanidad le está, digamos, vibrando. Es una sensación que tengo, ¿no? Y como con esa sensación parece que las noticias están dando la razón a que cada vez va a haber más movimientos de este tipo, no solo catástrofes, sino incendios, cambios de temperaturas radicales. En fin, no es normal que en octubre, que estamos, el calor que hace todavía, ¿no? Y ahora bajada brusca de temperatura, ¿no? Todos esos cambios podemos tomarlo como una actitud, sí, pero una actitud de conciencia, es decir, bueno, como estamos hablando, ¿no? Tienes muchas opciones, la opción es, vamos a adaptarnos, yo soy de alguna forma responsable de todo lo que ocurre en mi vida, aquí hablo de Ho'oponopono también, en mi vida hay un huracán, yo soy corresponsable de ese huracán, entonces lo vivo en conciencia y sigo, ¿no? Sigo viviendo mi vida, ¿no? Bueno, un tema también interesante me llama la atención este mediodía buscando noticias, de un estudio del Departamento de Genética del Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York, que dice que la esperanza máxima de vida de un ser humano es de 125 años. Los científicos proponen que hay un límite y que es tan solo un poco más alto que la edad récord alcanzada hasta ahora, de 122 años. El progreso, dicen estos estudios científicos, pueden continuar aumentando la esperanza de vida media, pero no la vida máxima. Si la vida máxima del humano está establecida en 125 años. 125. Sí, eso es lo que dicen los científicos. Esto me trajo, hace unos años estuve en un taller de un médico, no voy a decir el nombre americano, que se dedicaba a temas de alargar la vida, y en ratas había conseguido alargar la vida un 300% de la esperanza de vida media de una rata. Y el hombre trabajaba en conciencia, un hombre consciente de su naturaleza y eso lo aplicaba a su campo científico. Decía que en 30 años seremos prácticamente inmortales. Prácticamente inmortales. Entonces, curiosamente, él nos daba una pastilla, nos daba una pastilla y dice, esta pastilla va directamente a las células, energetiza las células y tal, no sé qué. ¿Cómo se llama? Matusalén, la pastilla. Y yo decía, bueno, pero esto que está aquí, eso está en nosotros también. Y dice, sí, está en cada uno de nosotros, pero hasta que no seamos conscientes de cómo podemos regenerar nuestro cuerpo, de cómo nuestras células madre pueden reactivar incluso un miembro que ha sido cortado, como los animales de los que procedemos, de reptiles o estrellas de mar y tal. Y decía, la ciencia está avanzando a tal velocidad que en 10 años habrán descubrimientos espectaculares en este campo, en otros 10 años y en 30 años, hablo de hace 4 o 5 años, seremos prácticamente inmortales. De hecho, nuestro cuerpo se regenera cada cierto tiempo totalmente. El esqueleto tarda 7 años, pero cualquier otro órgano mucho antes. Lo que pasa es que generamos la misma enfermedad porque tenemos los mismos sistemas de creencia, los mismos pensamientos, ¿no?, que nos hacen volver a generar esa enfermedad. La reflexión es
bueno, también sabemos o sentimos que hay seres no humanos o cuasi humanos que tienen en la Biblia, que han vivido muchísimo más. Matusalén, la pastillita, este nombre es un ejemplo de la Biblia, pero que hay otros seres que incluso algunos nos metemos en un campo un poco difícil, ¿no?, de demostrar científico, ¿no?, que incluso no han necesitado morir, ¿no?, para cambiar vibracionalmente de estado, ¿no? ¿Cuál es vuestro sentir respecto a esta edad máxima que los científicos de momento nos han asignado como humanos? Bueno, naturalmente sobre los aspectos científicos que pueda haber detrás de eso, la verdad es que yo no me pronuncio, ¿no? Pero sí que me plantean algunas reflexiones, ¿no? La primera, que me pregunto de qué va a servir vivir tanto si estamos haciendo con la naturaleza lo que estábamos hablando hace un momento, porque esto, al paso que lleva, van a dar ganas de no vivir. O sea que es que esto se puede poner muy feo, este planeta. Es que está calculándose que en 2020, que está ahí al lado ya, el 70% de los trabajadores del mundo, si no más, el 75%, según la OCDE, van a trabajar sin contratos, sin ningún tipo de protección social, por menos de $2 al día. Entonces van a ser personas, seres humanos, completamente desnudos frente a cualquier problema. Y luego además es que estamos en una dinámica de destrucción del planeta que no va a durar esos 125 años. O sea, el primer niño que le den la pastilla no va a llegar, porque el planeta no llega. O sea, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, es curioso, estaba pensando cuando, a medida que lo decías, que pues, si somos capaces de convertir la pastilla contra el SIDA o contra la malaria o contra cualquier enfermedad en un negocio, si ya están vendiendo en internet frascos de aire puro en las ciudades más contaminadas, ¿qué no harán con una pastilla que supuestamente alargue la vida, ¿no? Entonces, dudo mucho que esa supuesta pastilla pudiera ser un bien público de acceso universal, ¿no? Si todo el mundo va a vivir 125 años, los parámetros se cuesta mucho trabajo pensarlo, ¿no? Bueno, yo creo que eso forma parte de esa respuesta a lo que yo creo que en algún momento he mencionado esa frase aquí de Tierno Galván, ¿no?, que decía que a los seres humanos nos cuesta mucho congraciarnos con la finitud. Es que esto, en un cierto sentido, pues hay un momento en que llega y se acaba, ¿no? Entonces, eso forma parte también de la vida, ¿no? Y esa aspiración a la vida eterna, que forma parte de todas las culturas y de las aspiraciones más ancestrales, pues claro, ahora es normal que se canalice quizá a través de esta vía tecnológica, ¿no? Pero, en fin, no sé, yo tengo mis dudas. Creo que tampoco es un asunto de digámoslo así, de edad, ¿no?, sino de intensidad de los momentos de la vida, porque por otra parte, tanta gente como vemos a nuestro alrededor, que si le alargaran la vida, ¿qué le estarían alargando?, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos concentrar nuestro esfuerzo en vivir más intensamente, más humanamente y más ricamente el tiempo en el que vivimos, más que estar pensando en alargar el tiempo en el que estamos siendo dirigidos por unos y por otros, ¿no? Pero bueno, a mí en general me interesa más quizá esa noticia, digamos, o esa cuestión casi más filosóficamente que biológicamente, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que es verdad que
que todos aspiramos, ¿no? Creo que he contado alguna vez una anécdota que me contó una persona, un sacerdote que cuidaba en un momento dado a personas, la he contado quizás, ¿no? Sí, pero no sí, importa. A otros sacerdotes mayores y era uno, por lo visto ya con 90 y tantos años, con una paraplegia muy grande, que apenas, bueno, no podía comer, no podía moverse, hablaba con mucha dificultad y en un momento dado le dijo a esta persona que se llamaba, pongamos que Eduardo, yo lo único que le pido a nuestro Señor es que me lleve a su santo reino cuando sea su voluntad, pero que no tenga prisa ninguna. Claro, te agarras a la vida porque incluso a pesar de ser personas de fe, personas que se supone que estás esperando ahí a un reino de felicidad, pero nos gusta tener las piernas aquí, ¿no? Entonces, como a Mauricio Chevalier, ¿no? Cuando le preguntaron cómo vive usted, hombre, que estaba tan achocoso ya de mayor, que ha sido tanto en la vida, saliendo, entrando, bailando, ¿cómo vive usted este deterioro? Y dice, hombre, son mis peores momentos, pero si lo comparo con la alternativa, es verdad que eso nos agarra de una manera inaudita, pero yo creo que hay que entender que esto dura lo que dura y que cuando se llega al final, pues hay que tomárselo de la mejor manera posible, ¿no? La abuelita está muriendo, ¿no? Y como católica le dice la consolada, ay, lo bien que va usted con Dios y tal. Dice, quita, hija, como en casa en ningún sitio. Déjame ya, como en casa en ningún sitio, ¿no? La primera reflexión, Enrique, cuando estaba leyendo la noticia, todo lo que comienza, toda información, toda noticia que comience diciendo la ciencia dice, sí, la investigación científica muestra, la teoría de la relatividad, que surge en su primer aspecto en 1905, es de aplicación evidentemente a muchos elementos de la astrofísica y de la física, pero sobre todo y fundamentalmente el lugar donde de forma más primigenia afecta es a la propia ciencia. La ciencia ha aprendido, ¿no? A partir de la teoría de la relatividad, la general y la especial, y a partir de todo lo que vino después, ha aprendido ella misma a relativizar todo lo que dice. Eso ha ayudado mucho a la ciencia a ir abandonando la ortodoxia, esa expresión y esas conclusiones categóricas a las que llegaba. Todavía hay científicos que se mueven en ese ámbito, pero cada vez menos. Yo diría que es extremadamente anticientífico moverse en ningún tipo de aseveración categórica. Entonces, lo que la ciencia puede decir, sabemos perfectamente que puede ser o no puede ser. Es más, si acudimos a la historia de la ciencia, lo que suele ocurrir es que no es. Que la ciencia hasta ahora ha dicho lo que no es y ella misma ha sido la que ha tenido ocasión de comprobarlo y ponerlo de manifiesto, generando a partir de ahí unas nuevas experiencias científicas, unas nuevas teorías, unas nuevas investigaciones que le ha permitido dar un salto, pero para volver a poner en solfa todo lo que le había permitido, curiosamente, dar ese salto. Es una forma bastante curiosa de avanzar el que tiene la ciencia. Pero lo primero que tenemos que hacer ante cualquier cosa que se nos diga que la ciencia dice es relativizar. La ortodoxia terminó y para la gran parte de los científicos esa ortodoxia ya no existe. Sí es cierto que desde el punto de vista científico, evidentemente todo lo que tiene que ver con la lucha contra el envejecimiento está ahí. ¿Por qué? Pues porque hay laboratorios muy importantes que financian este tipo de estudios porque darían mucho dinero. Tiene una pastillita ya no que te lleve a vivir no sé cuánto, sino simplemente que te alargara 5 o 10 años. Para aquellos que tuvieran capacidad de adquisición, pues sería comprado sin ningún tipo de duda. Y eso pues es negocio. Yo leía recientemente, hace 5 o 6 meses un artículo donde me llamó la atención porque como las, entre comillas, experiencias negativas, todo depende, ligando a lo que antes hablábamos, de cómo tú la quieras afrontar. Porque lo que hablaba esta investigación es cómo el análisis del cáncer está abriendo puertas nuevas para comprender el funcionamiento de la célula y posiblemente en el discernimiento acerca del cáncer esté una de las llaves para prolongar la esperanza de vida del ser humano. Y se debe a una cosa que es extremadamente simple. Nosotros tenemos, como tú decías, una regeneración celular completa en 7 años. Hay células y órganos que se regeneran antes, que se regeneran después, pero cada 7 años el cuerpo humano ha regenerado todas sus células.
A partir de ahí, ¿por qué se envejece? No tiene sentido, ¿no? Si nos regeneramos completamente cada 7 años a cuenta de que el envejecimiento. Pues bien, es muy simple. Imaginaros que esto es un cordón de zapatos. Los zapatos terminan en una especie de mueca que evita que el cordón se deshilache. Esto tiene un nombre, pero la verdad es que no me acuerdo. Que además es lo que da pie a esta teoría. Pero, en fin, esto tiene un nombre que es lo que permite que no se deshilache. Cuando las células se van regenerando, todo lo que es el hilo, por decirlo de alguna forma, se regenera. Pero esta mueca se va recortando. Es como si fueran dando bocaditos cada vez que se va regenerando. Y hay un momento determinado que la mueca desaparece. La célula se ha regenerado, pero la mueca no. Y entonces la célula regenerada empieza a deshilacharse. Y eso es lo que ya no tiene regeneración. Y de ahí viene el envejecimiento. Bien, esto se conoce y se sabe. Y ahora lo que se conoce y se sabe es que las células cancerígenas tienen como característica que son inmortales. Es decir, que esta mueca se permanece intacta. No le sucede como a las otras células, vamos a llamarle sanas, que va mermando, sino que se mantiene intacta. A partir de ahí, el eje de esa investigación que leí en ese artículo es cómo ese conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento de las células cancerígenas se podía pasar a las células sanas para evitar que esta mueca vaya desapareciendo. Si esto se consiguiera, pues se conseguiría efectivamente, yo no sé si la inmortalidad, pero sí se conseguiría lanzar extraordinariamente la esperanza de vida por algo tan simple como algún tipo de sustancia, algún tipo de componente, algún tipo de algo que permita que cuando la célula se regenere, su parte final no se vaya cortando, no se vaya recortando y por tanto se mantenga la consistencia de la célula. También se me viene a la cabeza, no sé si he oído hablar de él, creo que se llama Proyecto 2045. El Proyecto 2045 es un proyecto que hay detrás grandes fortunas. Por ejemplo, está en todos los líos, pero por ejemplo, Billy Gates, que están todos los líos metidos. Y son 7 u 8 grandes fortunas. Y esas fortunas están pagando un proyecto científico de enorme envergadura que en el escenario que están dibujando debe tener éxito en torno al 2045, por los cálculos que ellos han hecho, el avance tecnológico, etcétera, etcétera. Y el proyecto consiste en lo siguiente. La parte más sencilla del proyecto es conseguir un organismo, vamos a llamarle humano, aunque ya no sería estrictamente humano, que sea inmortal. Eso es lo primero. Es decir, el conseguir tendríamos que hablar de una especie casi de robot, pero sería un robot biológico, absolutamente humano en todo su funcionamiento, fabricar, entre comillas, un ser de esta naturaleza. Y a partir de ahí, que es donde radica realmente el problema del proyecto, cómo yo ahora puedo pasar a ese ser humano, a ese robot, a ese humano artificial, cómo yo puedo pasar a él. En el mundo del cine hay ya películas que esto lo han puesto de manifiesto, o por lo menos lo han puesto de manifiesto en el sentido de lo que son este tipo de indagaciones y este tipo de investigaciones. El quid de la cuestión sería cómo mi consciencia, lo que yo soy más allá de mi cuerpo, puedo pasarlo a esa especie de robot humano que tengo la garantía de que al estar en él ya soy inmortal, porque además en cualquier caso se puede ser reparado de una forma sencilla y de una forma fácil, y el quid de la cuestión está en cómo yo paso. Esto abre elementos de análisis formidables, porque la gran pregunta que tiene este proyecto 2045 detrás es realmente qué es lo que somos. Y a la hora de que pasemos, ¿qué es lo que pasa? Pasa tus ideas mentales, pasa tu mundo mental, entre comillas, pasa la consciencia, pasa otra cosa. ¿Qué es lo que se trata de que pase? Esto abre temas que son realmente espectaculares. Interesante. Pero me limito simplemente a ponerlo sobre la mesa porque tiene también que ver con esta obsesión, entre comillas, por ir más allá. Bien, y dicho esto, y ya voy entrando en la parte final de lo que quería compartir con vosotros, al hilo de lo que has planteado, Enrique. Bien, la realidad es que ya somos inmortales. Yo tengo amigos que en el ámbito de la conciencia y de espiritualidad están leyendo incluso textos muy antiguos con traducción directa que están llevando a cabo, habiendo aprendido sánscrito para llevar esa traducción directa a cabo, en el convencimiento de que podemos ser inmortales desde el punto de vista físico. Y yo con ellos lo hablo de vez en cuando, digo, bueno, pero si ya somos inmortales, evidentemente
esta percepción de las cosas, no quiero convencer a nadie de nada, pero bueno, yo tengo muy claro que soy inmortal. Sí, pero hablamos del cuerpo físico. Claro. Sí, vale, pero espera, ahora voy al cuerpo físico. Es decir, yo sé que soy inmortal, no tengo ningún tipo de duda al respecto. Y no solamente no tengo ningún tipo de duda de que yo no soy mi yo físico, mental y emocional, sino que soy mucho más. Sino que sé que yo he encarnado voluntariamente en mi yo físico, mental y emocional. Y a partir de ahí, tampoco quiero convencer a nadie de nada, pero yo percibo la realidad de que la vida humana, la encarnación en la vida humana es una cadena de vida, lo que coloquialmente se llama reencarnación. Pues bien, a partir de ahí, la gente dice, bueno, es que esto de morir para volver a reencarnar no tiene sentido. Bien, vamos a ver. Para la evolución de consciencia, para la evolución en consciencia, el morir para volver a reencarnar es lo que te posibilita una evolución en conciencia más veloz, más rápida. Mucho más rápida que el que tú te encarnes en un cuerpo, o sea, en un yo físico, mental y emocional, me da igual que sea terrestre o de donde sea, y pasarte ahí miles de años, porque el margen de maniobra que tienes para ampliar tu campo experiencial es forzosamente mucho más limitado. Es decir, si Juan fuera Juan durante 10.000 años, tú fueras Enrique durante 10.000 años y yo fuera Emilio durante 10.000 años, es evidente que 10.000 años dan para mucho, experienciaríamos muchas cosas. Pero claro, los tres, por ejemplo, somos económicos. Podríamos ser más cosas, sí, pero tú vas marcando en tu vida vas marcando un camino y ese camino evidentemente te puede salir de él. Pero quieras que no, hay multitud de cosas, por ejemplo, que somos blancos y no somos amarillos, o no somos de color negro, está dado. Mujer. Que hemos nacido en una casa con unos padres, con una familia de una determinada manera, está también dado. Eso no va a cambiar por muchos años que tú vivas. Lo que esas experiencias de infancia y adolescencia ya han supuesto en ti están dados. Tu forma de ver muchas cosas está dada, ¿no? O mujer, por ejemplo, como tú has dicho muy bien. Es decir, el vivir muchos años evidentemente amplía el campo experiencial. Pero ojo, el que solamente vivamos, entre comillas, 100 años, desencarnemos y volvamos a encarnar en lo que nos dé la gana, en hombre o mujer, en situaciones socioeconómicas distintas, etcétera, etcétera, eso da una capacidad de evolución en conciencia tremenda. Lo que yo llamo las vacaciones, es decir, el momento en el que tú estás en casa, has vuelto a desencarnar y ahora tienes una oportunidad maravillosa de en esa tranquilidad computar, observar, analizar cuáles han sido tus experiencias y a partir de ahí plantearte una nueva encarnación con un formato adecuado a las nuevas experiencias que quieres desarrollar, al hilo de las experiencias que ya vienes viviendo. Y eso es prodigioso, eso es sensacional. Entonces, yo no sé de verdad la obsesión que tenemos por estar permanentemente en el cuerpo, con independencia de que todas las corrientes espirituales nos dicen que va a llegar un momento determinado, no tengo ni idea del día y de la hora, y no tengo ni idea del cómo, pero todos nos dicen que habrá una nueva humanidad, una nueva tierra, y que esa nueva humanidad no va a conocer la enfermedad ni va a conocer la muerte. Será simplemente el momento en el que nuestro proceso conciencial evolutivo, la rapidez del proceso conciencial que la reencarnación posibilita, puede que ser necesario. Y además, como decía Juan antes, ¿para qué vivir tantos años? En vez de vivir, estamos sobreviviendo, ¿no? Estamos sobreviviendo muchísimos hay años. una cosa que me vais a permitir que me gustaría hacer una matización, digamos así, de lenguaje técnico que es importante, y luego una observación por discutir. A ver, en primer lugar, hay que distinguir entre la longevidad y la esperanza de vida. O sea, la longevidad es el número de años que vivimos. Y en realidad, en la antigüedad y en todas las épocas ha habido personas muy mayores. O sea, no es verdad que ahora la gente viva más. Antes también había nuestras abuelas, abuelos, tetarabuelos, y en la Edad Media había personas que vivían muchísimos años. Lo que ha aumentado es la esperanza de vida, pero es que la esperanza de vida es una media. O sea, en la media, si en una sociedad viven dos personas, una se muere al nacer y otra vive 80 años, la esperanza de vida es 40 años en esa sociedad. Si hay dos personas que viven 40 años, la esperanza de vida es 40 años. Entonces, lo que ha mejorado en nuestras sociedades modernas no es que la gente viva más, sino que se mueren menos de pequeños. Y eso hace que aumente la esperanza de vida. Yo creo que podríamos dedicar, casi el progreso de la humanidad no ha consistido, y el del bienestar humano no ha consistido en hacer que la gente viva más años, y en cierta medida también, sino sobre todo en hacer que se mueran menos de pequeños.
y sobre todo la mortalidad infantil, ¿no? Bueno, eso es simplemente por aclarar. Y luego, una pega sobre estas pastillas, que dicen van a alargar la vida, porque van a detener el proceso de envejecimiento. ¿Y cuándo empieza el proceso de envejecimiento? Porque el proceso de envejecimiento empieza desde el principio. O sea, no es un proceso de diga, ¡ping! Has empezado a envejecer. Claro. No, es desde el principio. Entonces, ¿cuándo va a detener ese proceso? Si teóricamente te regeneras cada 7 años, en los primeros 7 años ya ha empezado el Claro, proceso de envejecimiento. entonces, si lo haces en todos momentos, es decir, si tú actúas sobre el proceso de envejecimiento, sobre todos los momentos del envejecimiento, entonces no es que hayas alargado la vida, es que has creado la vida infinita, biológicamente infinita, porque hubieras aumentado, evitas en todo momento el proceso que evita el crecimiento, con lo cual el crecimiento es infinito. A mí es que eso me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ni siquiera material, es que eso forma parte de esa mentalidad, de ese concepto tan humano, pero al mismo tiempo tan diabólico del crecimiento. Es que el crecimiento no es posible, o sea, es el crecimiento ilimitado. Sí. Es que no hay nada ilimitado, porque vivimos en un sistema finito. Es decir, si pudiéramos alargar la vida del ser humano físicamente, indefinidamente, se encontraría que lo que tiene a su alrededor lo hace finito, porque el mundo y la naturaleza en la que estamos, podemos luego hablar, pero tú te estás refiriendo incluso a otras coordenadas, pero en las coordenadas en donde medimos ese crecimiento, no puede haber por definición nada que sobrepase eso, ¿no? Sí. Entonces, Está claro. me parece como una contradicción interna. Hablamos de muchas cosas. A mí me hace mucha gracia la frase que tiene Emilio en su WhatsApp. Muy graciosa. ¿Te acuerdas la frase que tiene en WhatsApp? Yo no miro mi WhatsApp, pero bueno. Dice, no es por arruinarte el final, pero todo acaba bien. Bueno, es que no acaba, no hay un final. La vida, como dice, la vida no acaba, la vida somos nosotros, no hay final. O sea, al final todo acaba bien, pero ¿cuándo es ese final? No existe. Entonces tenemos que ponernos unos límites, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Porque es que, ¿qué final? ¿Existe final? ¿De qué hablamos? Sí, el cuerpo físico, sí. Tiene un inicio, tiene un final. La vida no tiene inicio, no tiene final. Si hablamos de la vida, no podemos hablar de un final de vida, porque no hay final de la vida son experiencias en el cuerpo físico o en otras dimensiones, ¿no? Es un tema interesante, cualquier tema que tocamos, la verdad es que podemos hablar de de lo comentado por Juan, es que es verdad que está subyacente ahí, ¿no? En todo ese tipo de planteamiento, ¿no? De eso, de aumentar la esperanza de vida, de vivir más años. Hay como un elemento escondido, ¿no? que es un miedo, que es un temor, ¿no? Sí. Es un miedo. Es un miedo a lo que no habría que tener miedo, es el miedo a la muerte, que tendríamos que vivirlo como algo natural, ¿no? El hecho de que, bueno, pues ya está, llega, pues llega, no tenemos que... Si quieres que además es que dan ganas de darle un golpetazo en la mesa a esta gente y a estas fundaciones que pagan esas investigaciones. Hombre, si se están muriendo 40.000 personas de hambre cada día, si cada segundo se muere un niño por enfermedades que se pueden evitar, si la segunda causa de muerte de los niños en el mundo es diarrea porque no tienen agua limpia, ¿me va usted ahora a gastarse el dinero en que vivamos 125 años? Pero es que parece una fantasía. Sí, el billete de 2045 es una fortuna, Juan, lo que llevan gastado y lo que se van a gastar. Y son 8 personas. Oiga, ¿viste usted la muerte tan dolorosa y el sufrimiento? Que hay 2.700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua limpia. Y usted me está hablando a mí que el problema ahora es de... Claro, ¿qué ocurre? Que mientras estén saliendo esas noticias, no salen las otras. Yo siempre lo pregunto en las conferencias, en las charlas, díganme ustedes, ¿cuántas veces han oído, han puesto un telediario por la noche al llegar a su casa y han oído la noticia más importante del día? 40.000 muertos han muerto de hambre, 40.000 personas. Claro, si eso lo pusieran día a día, esto duraba lo que, como dice Sabina, ¿no? Y tienen que hablar de esto. O sea, ahora la noticia es a ver si
que dan ganas de dar un golpetazo en la mesa, ¿no? Hablando de niño, lo que has comentado de la muerte, el vuelo de la mariposa no se está siguiendo, está teniendo muchísimas visitas, y no solo las visitas, que da igual, ¿no? Un poco nos desapegamos, sino de la cantidad de gente que está agradecida y esperando la práctica del vuelo de la mariposa, lo que tendremos, si es apropiado, dentro de un mes, ¿no? Bueno, voy a pasar a otro tema que está en todos los medios y tenemos que hablar de él porque, en fin, es volver un poquito a lo de siempre. Estamos viendo simultáneamente el juicio de la Gürtel tras 7 años de instrucción y el de las tarjetas negras de Caja Madrid. Son temas fuertes también, por volver un poco a la realidad de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. 7 años, 8 años de instrucción y ahora saliendo cosas que se dijeron que iban a hacer. El Partido Popular decía, vamos a hacer una auditoría de cuentas, vamos a hacerla afuera y vamos a hacer no sé cuánto, y no hacen nada y siguen engañando y siguen, en fin. Lo hemos hablado muchas veces, sí, ¿no? Pero está ahora mismo en la red, ¿no? Lo peor de eso, yo creo, ¿no? O sea, bueno, es todo, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? De lo más anecdótico, ¿no? De esas tarjetas que usaban para pagar 1 euro y pico, no sé, que da tanto asco y tanta esa avaricia, esa falta de pudor, ¿no? Bueno, eso por una parte. Pero luego era que efectivamente un partido de los que gobiernan directamente España era un partido de delincuentes. O sea, es que hoy ha aparecido en el diario El Mundo el manual de instrucciones que el Partido Popular mandaba a sus sedes, a sus agrupaciones, para financiarse ilegalmente. Y claro, todo eso puede pasar, es decir, bueno, en muchos países hay un partido que es corrupto hasta aquí, y lo estábamos viendo, o sea, gente sin nada, sin estudios, sin oficio ni beneficio, que tienen unos patrimonios y que no han conseguido todavía que se sepa cuál es su sueldo, porque se lo pagan con dietas, con sobres. Vale, todo eso puede pasar, pero lo que da susto, lo que da terror y lo que realmente te dice que esto tiene muy poca salvación es que no hay aparato de justicia por ningún sitio que tú lo veas, porque hay una cantidad de jueces tan grande que está comprometida en eso, y la Fiscalía es un instrumento del gobierno de turno, pues que esto terminará en nada. Ya lo hemos visto que terminará en nada con otros, ¿no? Porque esto forma parte de nunca mejor dicho, o sea, que es un sistema, en el sentido estricto del término, ¿no? Es decir, una serie de piezas que encajan perfectamente, y esta corrupción es lo que hace falta que funcione para que tú tengas una legión de personas dispuestas a hacer lo que haga falta para que las cosas funcionen como tengan que funcionar, ¿no? Lo que hemos visto, el golpe de Estado ahora en el Partido Socialista, teledirigido y encaminado a que ahora gobierne el Partido Popular, porque no se quiere que haya el más mínimo riesgo de que pudiera hacerse una lectura un poquito diferente de la situación política. Pues te demuestra que es que realmente vivimos empantanados en una pocilga de corrupción, y sobre todo lo que es más preocupante, lo que a mí me parece más preocupante, no es que haya, como por decirlo con un símil futbolístico, no es que haya varios equipos que tengan entre sus jugadores a gente de mal vivir, sino que los árbitros que supuestamente tienen que frenar ese juego sucio forman parte del problema. Entonces, pues sabes que ese árbitro no va a hacer nada por evitar que ocurra, porque lo estamos viendo día a día, porque son jueces comprados, jueces de filiación política, jueces vinculados a los partidos. Entonces, terrible. Pero por otra parte, bueno, terrible, pero bueno, es lo que hay. A mí lo que me gustaría es vivir 125 años para estar metiéndome con ellos. Si me da pena que morirme pronto o antes, tener que tirar la toalla mientras que esto siga así. Pero bueno, espero que mis hijos y otros sigan, ¿no? Sí, la verdad es que el calificativo con el que terminaba tu intervención, terrible, es el calificativo, ¿no?, de la situación.
Evidentemente, como todo tiene su sentido profundo, como todo tiene su porqué y su para qué, me imagino que este tipo de acontecimientos, de la misma forma que a nosotros tres nos llevan a reflexionar sobre una serie de cosas y a darnos cuenta de una serie de cosas, pues también está sirviendo a mucha gente. Pero el hecho en sí es tremendo. Todos somos conscientes que esto no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Lo sabíamos desde el principio, ¿saben? En el día 1 de esos 8 años sabíamos que no iba a llegar a ninguna parte y aún no ha terminado, pero sabemos que no va a llegar a ninguna parte. No tenemos ningún tipo de duda de que es así, porque no es la primera vez, yo de eso lo he mojado y siempre se ha seguido la misma dinámica. Estos macro procesos judiciales todos sabemos que sirven precisamente para que finalmente no conlleven a nada. Aunque sí es verdad que por medio suelen llevarse por gente a personas que tienen poco que ver con el trasfondo verdadero, en que es otro asunto del que también deberíamos poner el acento, ¿no? Porque hay gente que el Pisuerga pasa por Valladolid, son imputados y a partir de ahí pues se les piden fianza y a partir de ahí tienen que hipotecar sus casas y tienen que pedir avales y al final realmente los que llevan la sartén por el mango quedan limpios por completo, pero estas personas se han arruinado su vida. En fin, pero vamos, lo cierto es que la situación es francamente terrible y lo que llama ya a la paradoja más absoluta es que estando precisamente esto ahora encima de la mesa, es decir, abriéndose ahora ya el proceso judicial, haya un debate que está afectando a todo el país, aunque es un debate entre partidos y en particular de un partido que se esté planteando seriamente, un partido que teóricamente es antagónico al Partido Popular, y que se esté planteando seriamente el posibilitar que ese partido gobierne. Pero estas cosas ya que te quedas totalmente con la boca abierta. Bueno, ¿esto qué pasa? Es decir, yo soy tonto, aquí pasa algo, ¿no? No es normal que en esta tremenda refriega ahora mismo el marca. Pero además no solamente es que un partido esté en ese debate, sino que cogen los medios de comunicación de todo el espectro, me da igual, como desde La Razón al País, pasando por el mundo, y todos continuamente en su editorial llevan tiempo y siguen defendiendo que el Partido Socialista tiene que abstenerse. Pero ¿cómo te vas a abstener ante un partido como es el Partido Popular? Que sí, que es verdad, tiene 7 millones de votos y ha sacado 130 diputados, perfecto, ese es el apoyo que tiene, pero yo cómo voy a facilitar a un partido corrupto, enormemente corrupto, intrínsecamente corrupto, aparte ya de las políticas que viene practicando, ¿no? Pero cómo voy yo a consentir, a posibilitar con mi abstención el que ese partido gobierne. Claro, son cosas terroríficas, ¿no? Y lo que ha ocurrido dentro del Partido Socialista, pues evidentemente el término que ha utilizado Juan es exactamente el término cuando aconteció lo que aconteció, aquella semana en la que un día D y hora H Felipe González, el que se lanza a la palestra, ¿no? Para arremeter contra el secretario general del Partido Socialista. Por cierto, el único secretario general que ha sido elegido directamente por los militantes, el único en la historia, y fijaros cómo lo han quitado de en medio, francamente una enorme paradoja. Cuando Felipe González empieza a arremeter contra él y ya viene a raíz de ahí los movimientos en el PSOE de Andalucía, la dimisión de la Ejecutiva, cuando esa semana terrorífica se pone en marcha, la prensa española hace muchísimo tiempo que no la ve, pero ese día por internet sí me resultó curioso el ver lo que podían estar diciendo sobre lo que se está viviendo en el Partido Socialista en periódicos de referencia en la escala europea. Nos pongamos por caso el Le Monde en Francia o, que al que voy ahora, The Guardian en el Reino Unido. Y la expresión golpe de Estado, Juan, la utilizaba The Guardian. Era la expresión exacta, golpe de Estado. Porque efectivamente, es decir, lo que se ha vivido en el Partido Socialista es un golpe de Estado y ese golpe de Estado no tiene otro fin que el Partido Socialista lleve a cabo algo tan extravagante como abstenerse para que pueda gobernar el Partido Popular, que no solamente es su antagónico político, no solamente está harto de criticarlo desde el punto de las políticas que le lleva a cabo, sino que además es un partido absolutamente corrupto, como este tipo de cosas están poniendo de manifiesto. Eso no sé si será verdad o no. Yo he escuchado, tampoco estoy pendiente de los medios, de que por lo visto Pedro Sánchez tiene un acuerdo privado con los partidos nacionalistas, con Podemos, para formar en varias etapas un Estado federal. Y entre ellos, era cargarse la monarquía, en fin. Entonces eso lo conoce el CNI, traslada a la Moncloa y a la Zarzuela, que automáticamente lo trasladan a Susana Díaz, a Felipe González, y detona todo ese para echar. Eso no sé si lo habéis escuchado, pero ha habido varias noticias por ahí que lo han hecho en público, como un poco el golpe de Estado, ¿no? O sea, no se puede permitir una alternativa que no sea la establecida. Sí, pero mira, yo eso,
A saber, ¿no? Quien va a caer, o sea, quien ha puesto en peligro la monarquía en España, si tanto les preocupa, es el rey Juan Carlos, que es un putañero, que es una persona que en lugar de estar, mientras iba a misa los domingos, estaba con una amante que la tenía a metros de donde estaba su esposa, que se ha llevado un dinero en comisiones de compras de petróleo de España, como un periodista como Jaime Peñafiel ha escrito en su blog, y que es conocido porque es un negociante con intereses de su país. Y que además, cuando España estaba en plena crisis, se iba a cazar elefantes con la amante. Eso es lo que pone en peligro la monarquía. Si hubiera el CNI hubiera estado tan cuidadoso de la monarquía, hubiera evitado todas esas cosas desde hace tiempo. Entonces aquí lo que les preocupa es otra cosa, es que aquí hay una oligarquía que viene de hace muchos años. Es que el padre y el abuelo de Rodrigo Rato ya estuvieron en la cárcel por lo mismo, por robar. Es que es una oligarquía que, a pesar de que viene robando desde hace docenas de años, pues sigue gobernando España. Y entonces, pues que no quieren que España, es que España es suya. Si es que lo dicen claramente, es que hay que evitar que estos gobiernen. Pero bueno, mire, el otro día Borrell, que es una persona bastante inteligente, lo decía, ¿no? Dice, o sea, ustedes dicen ahí en Cataluña, hombre, Borrell, que es una persona que es clarísimamente antiindependentista, ¿no? Beligerantemente antiindependentista, ¿no? Y que ha escrito libros y dice, tienen ustedes a una parte de Cataluña que está planteando la secesión. ¿Y ustedes dicen que no hay que hablar con ella? ¿Ustedes dicen que no hay que negociar con ella? Pues si es que es con los primeros que hay que hablar y negociar, ¿no? Yo creo que un acuerdo ya cerrado era imposible, porque cualquiera que conozca la política mínimamente sabe que esas cosas no se hacen así. O sea, que los acuerdos son muy sutiles y que un acuerdo de ese tipo hubiera sido imposible, yo creo, que hubiera estado firmado, porque más bien lo que se estaba generando era la posibilidad de que gobernara el PSOE, o sea, Pedro Sánchez, o incluso a lo mejor ni siquiera Pedro Sánchez, era un gobierno en minoría, con cierto apoyo, que lo dejaran gobernar un poco a la portuguesa. O sea, que esa era la posibilidad más real que se estaba planteando. Y lo que pasa es que ahí se han entremezclado, por una parte, que no quería Europa que se le abriera un espacio en Portugal, en España, de puesta un poquito en cuestión de las políticas europeas, los grupos de poder que sabían que iba a arrinconarse, que se iba a investigar lo que hay detrás de la corrupción del PP, y luego también ha tenido un elemento interior en el PSOE, ¿no? Y es que ha habido dentro del PSOE personas que están ahí queriendo ocupar el sitio, y claro, veían que si Pedro Sánchez sacaba adelante su proyecto, pues eso les daba una fuerza de años, ¿no? Y entonces, pues yo creo que se han mezclado, como siempre, varias cosas. Y han liderado eso, pues, Felipe González, que es un broker, que es un negociante, es una persona que vive para hacer negocios y que es legítimo, pero oiga, si usted vive para eso, usted tendría que tener la honestidad de decir que vive para eso, que usted está al servicio de la gente que gana dinero, que es legítimo. Hombre, no venga usted hablando de otra cosa cuando usted lo que hace es llenarse la cartera lo más que puede. Y trabaja para llenarse la cartera. O un Rubalcaba, que días antes lo hace en editorialista del País, del Consejo Editorial, una Susana Díaz que está deseando quitarle el sillón a Pedro Sánchez, ¿no? Es que ese es el país, volvemos a lo de antes, ¿no? Es un país, este país está muy oligarquizado, la democracia es muy débil, y ahora lo hemos visto muy claramente, ¿no? Que se puede hacer lo que sea al margen de las instituciones, ¿no? Porque nos están diciendo los partidos son tal, la Constitución es tal, las instituciones son tal, pero luego cuando les mueven un poquito la silla, las instituciones, los partidos y la Constitución y todas las leyes y lo que sea, les da igual y remueven Roma con Santiago para hacer lo que les parece, ¿no? Vamos a terminar. ¿Quieres comentar algo? Sí. Ante ese acuerdo, ¿no?, de que iba a acabar con Media España, yo hace tiempo que dejé la actividad política.
lo que no quiere decir que no tenga buenos amigos que siguen estando en ella, que son amigos además forjados durante ese largo ciclo en el que yo estuve en esa actividad, de la que además he aprendido mucho y le estoy muy agradecido. Y esto que tú acabas de comentar, la, entre comillas, luz que yo puedo aportar, y no puedo asegurarlo al 100%, consiste en lo siguiente. Obviamente, el que se pueda hablar de Estado federal, acabar con la monarquía, eso es una charla de café, porque no se pueden ser los deseos que se puedan tener, y oye, pues ya que si no en el camino, pero eso es una charla de café. Lo único cierto es que ante la situación que se vive en el Parlamento español, de bloqueo institucional, ante la opción que se quiere vender como única posible, de que el Partido Socialista, con 7 millones de votos en un censo donde su tanto por ciento no representa ni el 25%, o está en torno al 25%, que es lo que realmente representa, mientras que se quiere vender que tiene toda la legitimidad y la única legitimidad para formar gobierno, lo cierto es que hay otras opciones. Lo que pasa es que esas opciones están anatemizadas. Se le ha puesto una cruz y hablar de ella parece que está hablando poco menos que de alternativas cuasi terroristas. Pero hay otras alternativas, claro. Y una alternativa que se ha trabajado desde algunos sectores del Partido Socialista con Podemos y a través del PSC, con sectores de independentistas catalanes y a través del PSE, con el Partido Socialista de Euskadi y con sectores independentistas vascos, es algo extremadamente simple. Lo ha comentado Juan y es exactamente así. Es un gobierno de minoría. Es un gobierno formado exclusivamente por el Partido Socialista, sobre un acuerdo de mínimos, muy de mínimos, con Podemos y con fuerzas, entre comillas, independentistas, que yo no sé por qué hablar de independentistas es también ya ponerle la cruz, ¿no? Legítimamente están en el Parlamento porque consiguen votos, ¿no? Es así de sencillo, y no sé, y en Escocia los independentistas no tienen ningún tipo de problema para ser independentistas. Sin embargo, aquí parece que ser independentista es que te quieres cargar a la gente. Han conseguido votos y están en el Parlamento y legítimamente tienen vela en este entierro. Entonces la fórmula es simple y llanamente la misma, sin independentistas, porque no lo hay, pero la misma del Ayuntamiento de Sevilla. Ya que estamos en Sevilla, la hay en otros muchos sitios, pero es la misma del Ayuntamiento de Sevilla. En el Ayuntamiento de Sevilla el Partido Popular tiene la mayoría, pero no le da para gobernar. Y el Partido Socialista, que es la siguiente fuerza, gobierna con el apoyo, no el apoyo, sino que en su momento, en la nominación de alcalde, se le apoyó por parte de Podemos y por parte de Izquierda Unida. Pero el gobierno es absolutamente y radicalmente solo del Partido Socialista. Y a partir de ahí pues hay una dinámica de acuerdos puntuales para los presupuestos, que es una cosa y que es otra, que es muy, enormemente democrática. Esta capacidad de diálogo con estos sectores, con Podemos, con el Partido Independiente, no lo tiene el Partido Popular, es que no lo tiene. Y no lo va a tener nunca, porque cada vez está más cerrado en sí mismo y en ese número de 7 millones de votantes, que es verdad que es muy fijo y tiene legitimidad para muchas cosas, faltaría más, pero no tiene capacidad de interlocución. Y el Partido Socialista lo que se dio cuenta es que sí tiene esa capacidad de interlocución, y ¿por qué no voy a utilizarla? Y voy a formar un gobierno exclusivamente del Partido Socialista, debido a que en la investidura como presidente sí se me da el apoyo, pero no para entrar en gobierno, ni siquiera para tener un programa totalmente establecido de que vamos a hacerlo no sé qué. No, es algo mucho más dinámico. Insisto, el ejemplo del Ayuntamiento de Sevilla es perfecto al respecto. Juan Espada, cuando accede a la alcaldía, no accede con un acuerdo programático con Izquierda Unida, con Podemos, no. Hay un acuerdo de buena voluntad y a ver qué es lo que va pasando. Y además es muy simple, claro, porque como esos acuerdos tienen que irse alcanzando, si no se alcanza, pues se viene todo abajo. Y eso es lo que se haya puesto en marcha. Y eso ni tiene nada de perverso, ni tiene nada de extraño, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ante esa opción, el IBEX 35, así de claro, el IBEX 35, ha tocado alarma. Ya está, es así de sencillo. Y una persona vinculada al IBEX 35, como es Felipe González, pues ha lanzado a la palestra y, como bien decía Juan, se ha encontrado en el Partido Socialista gente que le interesaba todo ese lío porque quieren ascender en su carrera política. Y todo eso ha dado lugar finalmente a lo que ha dado lugar. Es así de sencillo, es así de simple. Bueno, tenemos muchísimos temas, pero creo que hemos ocupado un tiempo de esta tertulia de actualidad. Así que me queda agradeceros, como siempre, nuestra amable asistencia y a todos los que nos quieran ver. Muchísimas gracias, siempre, hasta todo. Gracias.